bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos otro martes en el episodio 16 de Aprender Conciencia. Yo soy María Diego y el día de hoy vamos a platicar de la obesidad en la etapa de la infancia y el impacto que tiene en la vida adulta, el haber vivido esto o estarlo viviendo en casa. Y nos acompaña la doctora Vanessa Hernández. Vane, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que has de estar ocupadísima porque estás dando consultas también ahorita presenciales y vas al consultorio, ¿no? Muchas gracias, de verdad yo estoy muy contenta y muy feliz de poder compartir desde mi experiencia, desde la parte de nutrición pediátrica, contigo y con todas las personas que te escuchan. Gracias. Cuéntame un poco de tu carrera, ¿cómo has llegado hasta donde estás? Pues miren, les platico, yo soy nutrióloga, tengo una especialidad en nutrición clínica pediátrica que venimos y la hacemos aquí en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, que es un instituto de pediatría de tercer nivel, uno de los más importantes del país. Y tengo también una maestría en ciencias, en el área específicamente de epidemiología clínica, que es investigación. Sigo estudiando, he hecho diferentes diplomados, también una estancia en el extranjero, y yo trabajo en el Hospital Infantil ya desde hace más de una década, desde el 2007. Y entonces en el hospital infantil, para platicarles un poquito qué hace una nutrióloga clínica pediátrica, porque muchas veces pensamos pues que nada más es como cierta parte de obesidad o ver al niño sano. No, la parte o el rol de una nutrióloga clínica pediátrica es dar apoyo nutricional en las diferentes patologías, niños con cáncer, niños con enfermedades del corazón, niños en terapia intensiva, nutrición por vena, nutrición por sonda, es toda la parte de nutrición y alimentación en los niños con alguna enfermedad. Y bueno, y pues ahora les platico que estoy muy contenta porque formo parte del capítulo de nutrición de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición, y estamos por ahí escribiendo un par de cosas. Me dedico a la investigación también y tengo colaboraciones con la industria, pero desde la parte de ciencia. Qué interesante. Te quería preguntar porque vi que estudiaste en el Nestlé Nutrition Institute Latam. Entonces, ¿qué es eso? Porque nunca había oído de él hasta que empecé a estudiar lo que tú haces. No, mira, yo he hecho un par de diplomados, sí, Okay. que ellos se asocian con universidades de todo el mundo, pero en la parte Nestlé ellos tienen como empresa que se dedica a la nutrición un departamento, por llamarlo de alguna manera, que se llama Nestlé Nutrition Institute, en donde se dedican a hacer como ciencia totalmente on-branded. Sí, sin marca. Y entonces, bueno, ahí participamos también diferentes profesionales de la salud. Que esto es importante comentar porque, por ejemplo, tú no me vas a ver a mí recomendando alguna marca, porque nosotros cuando trabajamos con la industria es en la parte de ciencia. Claro, no con alguien en específico. Exacto. ¿Y por qué te enfocaste en nutrición pediátrica? Ay, esa es una pregunta buenísima. Hoy sabemos, María, sí, que sabes que tenemos muchas enfermedades, ¿sí? Que aparecen por una mala alimentación, que es un factor de riesgo importante. Y entonces hoy más que tratar, porque evidentemente si la enfermedad ya está presente, lo que tenemos que hacer es tratar. Pero hoy sabemos tantas cosas que se pueden prevenir. Y tenemos tantos puntos importantes en ciencia y que por eso es tan importante empezar a regresarnos. Es decir, por ejemplo, hablando de obesidad específicamente, ¿no? Si tú decías, bueno, entonces tratamos a los niños, pues desde que, si yo tengo un adolescente con obesidad, pues ya lo trato, pero a lo mejor puedo empezar a prevenir cuando está en la etapa escolar. Y después, cuando vas estudiando y con la ciencia y todo lo que va avanzando, la parte de investigación, te das cuenta que ya íbamos tarde y que tenemos que empezar a retroceder. Bueno, tal vez al niño en etapa preescolar y después, no, vamos tarde. Entonces, empezar a retroceder, que hoy día esta parte de la prevención de obesidad es desde el momento en el que una mujer decide que quiere ser mamá. Y no nada más, o sea, desde la gestación. Y no nada más la mujer, porque a veces decimos, claro, ella es la que está embarazada, la que come. No, es también la pareja, que se tiene que empezar a cuidar desde el momento en el que deciden ser papás. Entonces, esta parte de la nutrición en los niños es fascinante. ¿Y cómo podemos prevenir y programar a nuestros hijos y a los niños de forma positiva o negativa para la aparición o prevención de enfermedades que hoy día tenemos una prevalencia altísima, como es diabetes mellitus tipo 2, como es obesidad,
obesidad, enfermedades del corazón. Claro, porque por supuesto que lo primero que se me viene a la mente, yo ahorita estoy embarazada de mi segundo hijo, pero lo primero que se me viene a la mente todos los días es qué voy a comer, pero mejor me como esto, pero mejor ahora esto y me quedé con hambre, pero viéndolo desde mi punto de vista, porque ahorita ya estoy embarazada, porque lo estoy cargando yo, pero qué interesante que también él se Claro. tenga que cuidar desde antes, desde, a ver, vamos a hacer un plan y también eso supongo que influencia en la calidad del espermatozoide al Por momento supuesto. de la gestación, ¿no? Totalmente. Y entonces no nos tenemos que ir muy atrás. O sea, a lo mejor tú con tu primer bebé decías, claro, como un poco de conciencia de tal vez si antes comía muchos azúcares refinados, bueno, tal vez no puedo comer ahora tanto, tengo que bajarle un poquito, etcétera. Pero de verdad hoy día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros tenemos unos papás, sí, que quieren justo ser papás, ¿sí? O una pareja y que ambos tienen obesidad, ¿qué es lo que se recomienda? Que entonces tú vayas con una nutrióloga perinatal, porque para esto hay nutriólogas especialistas, que son las perinatales. Entonces, desde antes para que tengan un plan de alimentación ambos, no solo la mujer. Y después de eso, lleguen en las mejores condiciones. Y si es que necesitan suplementación, si el hombre también, mujer seguro, obviamente, ¿sí? Y después de eso, para que todo el embarazo, tú vayas muy de la mano con tu nutrióloga perinatal, porque antes pensábamos, claro, vas a tener un hijo, solo uno va a ser la mejor engordadera de tu vida. Tú disfruta, tú come y después ya ves cómo lo bajas, todo lo que se te antoje. Y que hoy día todavía somos, sabes, como mucho de esta cultura. Se te antoja, tú cómetelo, ya después verás y no importa, porque, o la típica frase que a lo mejor has escuchado, tienes que comer por dos. Ay, ¿No? típico, sí. Típico. Entonces, hoy día sabemos que esto no funciona así, que la mujer embarazada, sí, tiene que comer bien. Sí, y comer bien, a ver qué es. Es comer frutas, es comer verdura, es comer una proteína animal de buena calidad, proteínas vegetales, grasas, por supuesto, pero grasas buenas, grasas esenciales de aguacate, de aceite de oliva, también de pescado, de nueces, de almendras, etcétera. También, si en la medida de lo posible y como vayas llevando el embarazo, por supuesto, hacer actividad física. Entonces, esta parte es súper, súper importante porque el bebé está absorbiendo todo esto. Perdón, a mí es información que antes, sabes, como que uno no sabíamos, estábamos en pañales, que todavía es un mundo fascinante y que se sigue investigando, pero hoy con la información que tenemos que hacerlo de la mejor manera. Totalmente, y sobre todo ahorita que mencionas, me recordó a la época de nuestras mamás Sí. que subían 20, 25, 30 Eso kilos porque decían como, bueno, estoy embarazada, luego los bajo, igual y nunca los bajaban o no, pero ya ni era el punto, era estoy embarazada, me tengo que cuidar, tengo que comer por dos, pero se me antojó esto, ahí me voy a dar el gusto porque estoy embarazada, ya, como que ya estoy suficientemente cargada como para estar cuidando que como, y si se me antoja esto, restringirme, pero más que eso es saber nutrirte, no es Sí. limitarte, Exacto. ¿no? Exacto. Y esta parte que tú comentas, yo les voy a platicar, yo cuando le pregunté, yo llevé mi embarazo y todo, con una nutróloga perinatal muy bien cuidado, ¿sabes? Y más cuando estás pues en este medio, bueno, que a veces te sorprende que hay quien no lo hace, ¿no? Entonces, mi mamá sorprendida y me decía, ay, Vanessa, yo subí 25 kilos contigo. Y yo decía, mamá, me programaste para que yo fuera una niña obesa, con obesidad. Sí, una niña con obesidad. Pero, a ver, si ya me programó mal mi mamá y porque me dice, ay, pues antes ni sabíamos esas cosas. Claro, pero ¿qué es lo que pasó? Pues en mi casa no había azúcares simples y siempre fui una niña que desde muy pequeñita fue a hacer ejercicio. Entonces tampoco es como, híjole, ya lo hice pésimo, pues ya, que todo siga pésimo. No, sí podemos reivindicarnos también. Exacto, justamente te quería preguntar, ¿qué influencia tienen los papás? Si yo tengo un hijo con obesidad y no quiero cambiar mis hábitos porque la verdad es que entre más grande es más difícil de cambiar hábitos y cambiar costumbres, forma de alimentación, bueno, es muy, muy difícil cambiar la mentalidad de un adulto que ya está hecho así, que toda su vida ha comido así, tiene esos hábitos, pero ¿qué tanto influencia que yo le diga a mi hijo, no, tú cómete el brócoli, pero yo me estoy comiendo estos tacos porque yo soy grande? Entonces, ¿eso es influencia o es lo que el niño ve y puede ser más propenso a ser obeso? Mira, eso que tú dices es importantísimo. Importantísimo, y por eso la alimentación y la nutrición en los niños es fascinante, porque un niño se adapta fácilmente.
a diferencia de, ¿sabes? Nosotros los adultos, y que muchas veces, como estas típicas frases, pues yo soy así, ya soy así, ¿no? Sí. Y yo toda la vida he comido así, entonces que ahorita me vengan a cambiar, no, yo ya soy así. No me interesa. Pero a ver qué pasa. Si tenemos una mamá con obesidad o un papá con obesidad, el porcentaje de que su hijo tenga obesidad es altísimo. Muchas veces va de un 40 a un 50 hasta más por ciento. ¿Sí? Entonces, si yo voy teniendo, por ejemplo, desde etapas tempranas, un chiquito con obesidad, es decir, en etapa preescolar, y después sigue con obesidad en la etapa escolar, cada vez el porcentaje de que siga con obesidad es mucho mayor. Y si yo tengo ya un escolar en promedio 6 a 10 años con obesidad, lo más probable es que sea un adolescente con obesidad y casi seguro que sea un adulto con obesidad. Entonces, esta parte de los papás y de nuestro rol modelador es importantísimo. Y aquí mucho nos tenemos que regresar, y donde tú también obviamente eres experta, en la parte de crianza respetuosa, de alimentación también perceptiva. Es decir, yo como papá, jugar un rol modelador, y tengo que ser muy congruente y muy coherente con los mensajes que yo le mando a mi hijo. Es decir, nuestros hijos, para todas las que son mamás y quien no sea mamá, pero que seguramente tiene un bebé cerca, le sorprende cuando dices, es que vio a tal amiga, a tal familiar, menos de 5 segundos y llegó arremedando el mismo gesto o la misma palabra, ¿no? Y dices, pero Sí, es si no impresionante. convive o lo vio en la tele, sí, menos de un minuto y lo repite, porque ellos están observando todo, ellos son como una esponja, todo. Y la parte de alimentación es exactamente igual. O sea, si yo me estoy comiendo un alimento rico en grasa, frito, capeado, empanizado, etcétera, que se vale, pero que también tenemos que cuidar la parte de con qué frecuencia lo hago, y yo a mi hijo le sirvo verduras, ¿él qué es lo que pasa? Empieza a comparar mi plato con el suyo. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues yo no me voy a comer estos brócolis porque mamá no tiene en su plato brócolis, o papá no tiene su plato brócolis, o con quien sea que esté, sin nana, cuidadores, abuelos, etcétera. Y entonces como papás jugamos un rol modelador. Y entonces aquí lo que yo siempre les digo, tenemos que ser muy congruentes. Si yo no le puedo decir a la hora de la comida, tú tienes que tomar agua natural y yo estoy tomando una bebida carbonatada, ¿no? O no puedes comer galletas, ni no puedes comer estos alimentos empaquetados dulces, salados, etcétera, y yo tenerlos en la alacena, porque entonces le estoy mandando un doble mensaje. Entonces aquí, Totalmente. súper importante que seamos muy congruentes. Aprenden de lo que ven, no de lo que les decimos, ¿no? Siempre digo eso. Totalmente. Ellos nos están viendo todo el tiempo. ¿Y cuándo deja de ser sobrepeso y empieza a ser obesidad? ¿Y qué riesgos cambian? Porque igual y mi hijo tiene 7 años y pues sí está por arriba del peso de acuerdo a su edad, pero tampoco es obeso, o yo no lo veo o no lo quiero ver. ¿Cuándo pasa esta línea de decir ya no es sobrepeso y es controlable? Sí, ¿cuál es la diferencia? Pues sí, indudablemente hay mayor acumulación de grasa, ¿de acuerdo? Hay más kilos ganados en obesidad que cuando un pequeñito tiene sobrepeso. Aquí, a ver, algo es importante, que durante, mucho tiempo se ha dado un diagnóstico por medio de un índice de masa corporal. El índice de masa corporal es igual que en los adultos, no es otra cosa más que hacer una relación entre peso y talla, y nos arroja un valor. Entonces yo voy comparando con tablas. Pero ojo, aquí también es importante que en los niños se haga una medición también pues de la grasa corporal, ¿de acuerdo? Les pongo un ejemplo y por qué esto. En adultos, tú puedes ser un adulto que mide 1,90 y hacer básquetbol y tener mucho músculo, ¿sabes? Y pesar a lo mejor 100 kilos, pero tener un porcentaje de grasa bajo. Entonces yo no puedo catalogarte como obesidad porque ese peso es músculo, pero yo puedo tener a la misma persona que es sedentaria y que tiene un porcentaje de grasa muy alto. Entonces a esa persona sí la voy a clasificar con sobrepeso, obesidad, dependiendo también del porcentaje y del índice de masa corporal, que bueno, que ahí si ustedes se fijan, pues los dos pueden tener un índice de masa corporal igual, pero uno sí va a tener obesidad y el otro no, porque va a tener en su mayoría músculo. Claro. Entonces en los niños también es importante como esta parte, que se haga una medición correcta, pero con los niños mucho es trabajar con hábitos, porque sabes, algunas veces como profesionales de la salud, tristemente todavía se manda un mensaje erróneo y entonces al niño le da un pavor subirse a la báscula porque ya le dijeron muchas palabras, sí, completamente fuera de lugar. Ya lo compararon, en la escuela ya lo molestaron, los adultos ya le dijeron cosas horrorosas como, ay, estás bien gordo, estás bien gorda. Sí, cosas de verdad
completamente fuera de lugar que a un niño no se le dice eso, porque entonces imagínate que yo todo el valor que ese niño tiene, se lo pongo y se lo deposito en la parte del aspecto físico. Cuando entonces a lo mejor tu hijo es buenísimo para matemáticas, habla inglés divino, es súper buen hermano, es un amigo súper compartido, y entonces yo todo eso lo nulifico y entonces deposito el valor al peso o por la parte física, que es algo de verdad terrible y que no tiene que ser así. Claro, y tan común de ver hoy en día, o sea, empezando a lo mejor obviamente no en la generación de un niño, pero por supuesto que adolescentes, adultos jóvenes, mi generación, la tuya, las redes sociales, el impacto de cómo te ves, cómo te vistes, qué te pones, si llevas hasta yo que estoy ahorita embarazada, lo ves claro, con amigas que están en lo mismo y demás, ay, no, es que no quiero subir mucho, pero es que ya engordé, pero mejor no me como esto, pero ya llevo 5 kilos en 4 meses, pero vivimos Sí, como que girando en torno a cómo me voy a ver, pero cómo me van a ver los demás, sí, pero si no lo bajo después del bebé, ¿qué va a pasar? Y es un consumismo como que te enrolla, o sea, sí. es enfermizo. Totalmente, incluso hay este concepto de fat talk, sí que cuando yo les pregunto también a mis alumnos o cuando voy a platicar de esto, yo siempre les digo, sean muy honestos, levanten la mano quien no criticó ayer a una persona, lo que sea mínimo en la parte física. Y entonces, sí, de 100 personas, por poner un ejemplo, o del 100%, 1% levantará la mano. Los demás, por supuesto que se hizo una crítica hacia el aspecto físico. Ya lo haces hasta Entonces, inconsciente. sí, inconsciente, inconsciente. Y la verdad, esta parte siempre les digo que tenemos que tener mucho cuidado, porque, y más con los niños, o sea, hay niños que de verdad son muy seguros, tienen una muy buena autoestima, está maravilloso, pero hay chiquitos que no y que no tienen las herramientas y que entonces llegan llorando porque entonces ya una persona completamente desconocida, ajena, les hizo algún comentario completamente fuera de lugar por el físico. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado y que con esto no quiero mandar un mensaje erróneo. Por supuesto que tenemos que cuidar la alimentación de nuestros hijos. Por supuesto, es fundamental. Y más en este país donde tenemos unas cifras altas de sobrepeso y obesidad, pero también no satanizar. ¿Sabes? Yo les voy a platicar una anécdota que de verdad me parecía terrible cuando todavía podíamos ir a las plazas. Entonces yo estaba en una tienda de ropa y de repente me llamó la atención una chiquita como de 4 o 5 años sentada en la alfombra y entonces con su muñequita abrazada, platicando con la muñeca normal de la edad, ¿sí? Y entonces empezaba a hacer como abdominales y decía, ya no me acuerdo porque la muñeca tenía un nombre y le hablaba a la muñeca y entonces le decía, y mamá dice que entonces tenemos que ser flacas si queremos que nos quieran y entonces tenemos que hacer ejercicio y entonces ven, vamos a aprovechar ahorita. Yo de verdad me quedé sorprendida. Qué Me trauma. dio una tristeza y yo decía, ¿dónde está la mamá de esta chiquita? O sea, no es así, no es así. No funciona así. Por supuesto que los niños tienen que tener una actividad física, hacer un ejercicio, inculcar el hábito, pero no en ese sentido. No, Jamás y en ese además el impacto sentido. psicológico, ¿no? Es horroroso, es horroroso. O sea, si yo les platicara, por ejemplo, en la parte en la clínica de trastornos de alimentación, que cada vez nos llegan más chiquitas, niñas más chiquitas con un trastorno de alimentación y que cuando entonces tú platicas con la mamá y platicas con la niña, las niñas, por supuesto, 6, 7, 8 años, las historias eran horribles. Es que decías que mi mamá me decía que si yo quiero que los hombres me quieran, yo tengo que tener el cuerpo de una Barbie. Una cosa de verdad terrible, espantosa y que empezamos a satanizar y que no va por ahí. O sea, alimentarnos bien, hacer ejercicio, tener el hábito, tener esta vida, este estilo de vida, ¿sí? Para disminuir los factores de riesgo de aparición de otras enfermedades, claro que lo tenemos que hacer, pero nunca de esta manera. O sea, no tiene que ser así. Claro, como que luego no dimensionan el impacto de todas las consecuencias que va a traer eso en su vida. Si una niña de 8 años está pensando que para que me quieran tengo que ser flaca a esa Sí, edad, cuando tenga 25, claro que lo va a pensar 10 veces peor cuando esté claro. buscando una pareja, un esposo, un lo que sea. No, y te voy a decir, cuando tenga 25, lo más probable es que tenga un trastorno como tal. Sí, que ya lo Sí. tenía de alimentación instaurado y una lucha constante contra esto, ¿no? Y entonces es cuando tú vas y obviamente la mamá pues necesita terapia y cuando vas y escarbas y empiezas a conocer toda la parte de la historia familiar, pues es que es una mamá que fue maltratada,
que la pareja siempre le hizo comentarios despectivos hacia su aspecto físico y que entonces ella echaba la culpa de, claro, a mí me dejaron porque yo tenía sobrepeso y obesidad, claro, y por eso la gente no me quiere y yo no quiero que mi hija sufra lo mismo. Entonces es una cosa terrible y que muchas veces tenemos que mandar un mensaje correcto. O incluso se podría dar en casos de una persona que no tiene hijos, pero que no tiene la seguridad en ella misma o en él mismo de decir, como que he oído que los adultos se comen sus emociones. Entonces, esto es real o puede pasar también en niños, el que desde chiquito te empieces a comer tus emociones por la ansiedad que te da él, o lo que estás viviendo, o lo que te dicen tus papás, o el no sentirte aceptado, o el bullying en el colegio, o como adulto el decir, me da seguridad los kilos de más, porque lo platiqué con mi psicólogo un día y me dijo, claro, es que el sobrepeso en un adulto es una forma de protección, como de proteger tus emociones a través de la comida. ¿O tú qué sabes de esto? Sí, indudablemente, ¿qué pasa con los chiquitos? Cuando tú también tienes un niño que tiene sobrepeso, obesidad, muchos de ellos nos van a contar y nos van a referir, sí, que fueron lo que decíamos al inicio, que fueron molestados en la escuela, que son comparados con el otro hermano que no ha tenido sobrepeso y obesidad, que algún tío les hizo, alguna tía, algún familiar, un comentario fuera de lugar, que en la escuela pues también los molestan. Entonces son pequeñitos que de repente se van aislando y que van comiendo más, o que todo, que a veces como papás compensas con comida, y espérame, pero no tengo tiempo ahorita, pero mientras cómete esto, pero voy a ir a tal cosa para que se quede quieto, ven, ya le compré tal cosa de comer porque solo así se está quieto y entonces le llevo la tablet y entonces te doy algo de comer y así para que me deje un poquito en paz y me deje trabajar, ¿no? Claro. Entonces tenemos por ahí un concepto completamente erróneo y tenemos que empezar a cuidar esto pues desde el inicio y lo que yo les digo siempre, o sea, como papá, jugar un rol modelador y además aquí también viene el qué tipo de papá quieres ser. Si quieres ser un papá completamente autoritario, decir, te comes esto porque yo digo, porque no te levantas de la mesa hasta que yo diga y hasta que el plato esté limpio, así te quedes 3 horas sentado. Imagínate qué terrible, qué Sí, tu terrible. relación se ve afectada, va más allá de que se coma la verdura o no. Totalmente. Y entonces yo siempre les digo a los papás, ¿tú alguna vez estás inapetente? Claro, o sea, a lo mejor tuviste un día pésimo en el trabajo. Tenías una presentación, por X razón no fue como tú esperabas, sí, algún problema surgió, se te salió de las manos, no lo pudiste controlar y llegas a casa inapetente. Los niños tienen también todo su derecho a estar inapetentes. El contexto es diferente, pero tienen todo su derecho a estar inapetentes. Y entonces ahí, como papá, tengo que ser muy paciente, respetar que un día mi hijo también puede estar inapetente, que a lo mejor ese día tiene un juguete nuevo y le es más importante. Sí, claro, esto no significa que como papá yo no ponga reglas en la casa, pero que no sea un papá completamente autoritario, porque si no, entonces, ¿qué pasa? Los tiempos de comida se empiezan a volver un sufrimiento y una batalla para todos. Para todos. Y entonces como papá lo comienzas a sufrir y sabes que empieza a salir la peor parte, ¿no? Te empiezas a frustrar, te empiezas a Sí, enojar, ya empiezas ni a levantar tolerancia la tienes. voz. Claro, no, deja tu tolerancia cero, paciencia cero. Empiezas a levantar la voz, empiezas a gritar, empiezas a amenazar, empiezas a castigar, ¿sí? Y entonces eso se vuelve completamente, de verdad, una situación desafortunada y desagradable y menos lo logramos. Y entonces los niños van asociando la comida con aspectos y con una dinámica completamente negativa. ¿Y quién quiere que su papá o su mamá o los abuelos o etcétera se enojen? Nadie. Y si con la comida se enojan, entonces ¿qué hacen los niños? Pues no voy a comer. Evitarlo. Sí. Claro, totalmente ponerse a salvo. Qué impresión, ahorita que me platicabas esto, me vino a la mente ayer a la hora de la comida, estaba con mi hijo y no se quería acabar la sopa, pero quería jugar, pero no sé qué. Y yo ya había comido, pero yo insistía con que se acabara el mugre plato de sopa y yo ya, cómete este y te vas a jugar, o cómete este o no te paso el juguete, o cómete este. Qué horror. Y claro que se la acabó comiendo, pero le inculqué yo ¿quieres que me enoje? Cómetelo. ¿Quieres que mamá se va a enojar si no te acabas la sopa? Mi esposo le decía lo mismo y te dejas llevar, claro, por el momento, ya que se coma, es una cucharada más, ya, ¿qué más da? Cómetela rápido. Pero él no lo entiende así, o igual ya ni tenía hambre y yo insistiendo por ver el plato de sopa que se acabó, cuando ya Claro. había comido perfecto.
¡Qué Claro. horror! No, y te voy a decir, sí, y sale nuestra peor parte. Y yo no te puedo decir, oye, fuiste pésima mamá. ¿Por qué lo hiciste así? O sea, estuviste pésima. A ver, no, tampoco es eso. Es darte un apoyo como mamá para hacerlo lo mejor posible y no etiquetar, porque entonces ahora no etiqueto al niño, entonces ahora te voy a etiquetar a ti. Perdón, no, tampoco. Entonces, es decir, ok, a ver, a lo mejor tengo que regresar. A lo mejor puede ser que mi mamá, cuando me ponía, no sé, piensa en X habas, nopales, no sé, lo que tú quieras, que decías, no me agradaban tanto. Y entonces mi mamá me decía que lo tienes que comer. Entonces sale como esta parte, ¿no? Otra vez de, no te puedes levantar. No, a ver, ok, está un poquito inapetente, ya comió. Los niños aprenden a autorregularse, lo que yo siempre les digo, mejor que nosotros los adultos, ¿eh? Bárbaro. Y entonces, ok, hasta aquí. A lo mejor no hizo la comida como yo quería, pero con lo que comió, para él es suficiente. Entonces, yo como mamá, ¿cuál es mi rol? Pues que tenga una comida completa, que pruebe de todo, que tenga proteína, que tenga frutas, que tenga verduras, que tenga cereales, pasta, tortilla, papa, camote, etcétera, una grasa buena, si así es, sí, en ese momento, y que pruebe de todo. Está bien. Y con eso fue suficiente, vas a ir a jugar. Seguramente en la noche tenemos otra oportunidad para intentarlo, y si tal vez no hizo una comida tan buena, ¿sí? Pues Tampoco pasa entonces nada. seguramente no pasa nada. La cena seguramente va a llegar con más apetito. Sí, entonces por Exacto. ahí, claro, es tranquilizarnos, pero yo entiendo también esta parte de mamá, que el ver que nuestros hijos no coman, ¿sabes qué? Lo primero que se te viene a la mente es, ¿se me va a desnutrir? ¿Se va a enfermar? Sí, se me enferma. No, se me va a morir de hambre. No, 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 o sea, no, 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 todo menos por comida. O sea, si aquí la comida sobra, ¿cómo va a ser Sí, sí, eso, sí. no? Entonces, no, es esta parte de tranquilizarnos, pero sé que no es fácil. Y que entonces es otra vez regresar y hacer como un acto de conciencia como nosotros los adultos y ser un papá respetuoso, ¿sí? Que claro, que también lo que yo te decía, están los dos extremos. Un papá autoritario, de te comes esto, no te levantas, o un papá permisivo totalmente. ¿Qué quieres comer? ¿Quieres esto? Te lo doy. ¿No quieres? No pasa nada. Y sin estructura. Tampoco Que es lo también le estás adecuado. haciendo un daño, claro. Por supuesto, o sea, ser un papá democrático, incluir a mi hijo en el proceso de alimentación, que me ayude a planear el menú, enseñarlo. Mira, tenemos que comer de todo. Hoy día tenemos esta fruta amarilla, esta roja, hoy podemos comer esta amarilla para darle color de esto. Y entonces que ellos se sientan parte, porque son parte importante del proceso de alimentación y hacerlo mucho más amigable. Y entonces nosotros nos relajamos. En la medida en la que nosotros como papás nos relajamos, por supuesto que creamos un ambiente también mucho más amoroso y se sienten en confianza y Oye, y fluye. algo que te quería preguntar también, ¿un adulto con alergias tiene alguna relación con el tipo de nutrición que tuvo en la infancia o si tuvo algún déficit de o calórico o obesidad o lo que sea, como que las alergias en un adulto tienen algo que ver con la infancia, la alimentación? Pues mira, aquí mucho también es por los antecedentes, ¿sí? Y que algunas veces pues sorprende que de adulto dices, yo comía tal alimento perfecto y ahora desarrollo una alergia. Bueno, pues sí, se vale, puedes tener antecedentes y a lo mejor con estos antecedentes de ser ya un adulto con alergias alimentarias, tu hijo tiene mayor riesgo de tener alergia alimentaria, sí, pero eso no significa que tu hijo vaya a ser un niño con una alergia alimentaria, que ese es otro punto que de repente como papás angustia mucho, ¿no? Es que me dicen que tal alimento no se lo dé porque entonces le puede dar alergia y prefiero no porque a mí me pasa tal cosa y entonces empezamos otra vez a vernos reflejados en nuestros hijos. Entonces, por ahí otra vez, no tiene que ser así. O sea, el hecho de que a lo mejor yo sea alérgica al kiwi, por poner un ejemplo, al camarón, no significa necesariamente que mi hijo lo vaya a hacer. Sí, ahí tienen que ver muchos factores adicionales. Claro, no predisponerte, más bien, Exacto, no predisponerte a que tu hijo va a ser porque tú eres alérgica a X cosa. exacto. Oye, y vi que diste una plática de estilos parentales en alimentación y me llamó la atención el nombre. Quiero saber un poco qué es esto. Sí, justo esto, lo que yo les decía, ¿no? Que estamos muy preocupados cuando llegan a mí las mamás y entonces me dicen, y más las mamás, porque es más una preocupación, ¿sabes? Como de mamá, ¿no? Sí, Más los como de, hombres es de, ay, ah, luego va no a comió, comer, relájate. luego come, tranquilízate. Sí, pero hay unos también muy relajados. Entonces, pero más Sí. es una preocupación de mamá. Y entonces llegan y me dicen, es que yo quiero que me digas por qué mi hijo no come. Sí, o sea, es que yo sé perfectamente que cocinar todo, sí, muy bien, pero yo nada más ya quiero que me digas por qué no come. O sea, ¿qué tengo que hacer para que coma? Ok, platícame un poquito cómo funciona la dinámica
dinámica, mándame un video. Y entonces cuando me mandan el video, ¿qué pasa? Me doy cuenta de que es un niño que está solo comiendo, que nadie le está poniendo atención, que no lo están acompañando, unos papás con prisa. Sí, por favor, rápido que mamá tiene junta, que tiene que trabajar. Y entonces, cuando yo les digo, claro, tenemos mucho que trabajar, vamos a empezar a cambiar la dinámica, pero aquí lo primero que nos tenemos que preguntar es, yo como papá, ¿qué ambiente estoy creando para que mi hijo no se sienta en la confianza y en la comodidad de comer? Y entonces es, ¿cómo? Pero es que si el que no come es mi hijo, no yo. Claro, pero es, ¿qué ambiente le estás creando? Si tú a un niño le dices que tiene nada más 15 minutos para comer porque te tienes que ir al trabajo, perdón, un niño sí tarda más en masticar. Este proceso de masticación es más lento, ¿sí? Un niño tiene que tocar, ¿sí? Y si le estoy diciendo, ahí está el tenedor, ya no metas las manos, por favor, límpiate, ¿sí? Y entonces es esta parte de estilos parentales, lo que decía, ¿qué papá estoy siendo yo? ¿Estoy siendo un papá completamente autoritario? ¿Sí? Si yo soy un papá completamente autoritario, lo más probable es que mi hijo no coma. Si soy permisivo, pues tampoco no lo estoy logrando. Entonces tengo que buscar el punto medio, es decir, un papá democrático y lo que hablábamos ya un poquito con anterioridad. Esto es los estilos parentales de alimentación. Claro, me llamó la atención porque un niño no entiende, tienes 15 minutos porque yo me tengo que ir, va a decir, a ver, ¿qué son 15 minutos? Para Para empezar. empezar, exacto. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué son 15 minutos? Sí, es Exacto. impresionante. Me dijiste que tú tienes una hija, ¿no? Un hijo de 1 año, Ah, un ¿sí? hijo. Ah, de un ¿Sí? año. ¿Sí? Entonces estás también como que un poco empezando con esto de la alimentación. Bueno, empiezan a los 6 meses con papillas y demás, pero ¿cómo te fue? ¿Te fue más fácil a ti por la experiencia que tienes o a lo que te dedicas el introducirlo a los alimentos? ¿O también has tenido problemas con él de que no te acepta algo o de plano algo no lo quiere? ¿O cómo ha sido tu experiencia desde una experta que se las sabe todas? Pues mira, de la teoría a la práctica, y yo justo ayer me conectaba en un live y yo les decía las confesiones de una mamá nutrióloga, de la teoría a la práctica. Y me impresionaba mucho que estando en este medio, cómo empiezas a recibir una cantidad de información, sí, pero tú dices, a ver, esta información con todo el conocimiento, pero yo pensaba en esa mamá que no tiene ni idea, en esta mamá primeriza, que todo mundo es experto, las suegras, las tías, las amigas, y entonces yo le hice, a mí me funcionó, es que lo hiciste mal. Yo decía, ¿de verdad? ¡Qué terrible! O sea, yo creo que en ese momento te tienes que poner un escudo y decir, basta, tengo que ir con un profesional de la salud, ser como mamá, que somos muy intuitivas, y confiar en mi hijo, en lo que me dice mi hijo. Entonces, por supuesto, esta parte de teoría a la práctica con todo el conocimiento, pues para mí me resulta muy sencillo, porque sé cómo hacerlo. Sin embargo, claro que hoy día tengo mucha más empatía. Por supuesto que Bernardo también no tiene días tan buenos. ¿Por qué? Porque entonces le pusieron la vacuna y le dolió. ¿Por qué? Porque no le salía ningún diente y ahora la semana pasada, hace como 15 días, le están brotando 5. Imagínate. Yo digo, ¿qué dolor Pobre. siente? Está irritable. Por supuesto que no quiere. Ve las sillas comer y se pone irritable. Entonces, entiendo mucho esta parte de empatía con las mamás de cuando me escriben, es que ¿por qué no come? Sí, y de entonces decir, nos tenemos que tranquilizar. Sí, esto va a pasar, voy a tener paciencia, mi hijo es buen comedor. Y claro que hay alimentos que de repente empiezan a desarrollar sus preferencias y Bernardo se ha comportado, sabes, muchas veces como de libro, ¿sí? Llega al año de edad, es mucho más consciente de todo lo que hay a su alrededor y entonces le interesa jugar, tirar, aventar, llevarse todo a la boca y la parte de comer es como, mamá, es real, o sea, yo estoy aquí jugando y quieres llevarme a Sí. la silla a comer, ¿no? Y entonces es cuando les digo, tenemos que empezar a hacer una rutina para hacerlo mucho más agradable y que ustedes pues no lo sufran, pero al final del día soy una mamá como todas las mamás, ¿no? Y Y tienes un bebé de un año que todas vamos a pasar o pasamos por eso y ya claro. sabemos lo que implica. Claro, claro, claro. Y que entonces estar súper pendiente porque cuando menos acuerdo está parado en la silla perdón, en la charola de la silla y que entonces de repente las mamás me hablan, se me cayó y que dices, por supuesto, ¿no? Entonces hay que tomar este tipo de medidas, etcétera y demás. Pero la verdad es que ha sido fascinante llevar toda la parte de teoría indudablemente a la práctica, que ya lo hacemos todos los días en la práctica profesional, pero ahora a la práctica personal. Claro, Fascinante, ha ha de sido cambiar. fascinante. Vane, muchísimas gracias otra vez por tu tiempo. Me encantó hablar de esto. Creo que es un tema, por supuesto, como mencionaste, en nuestro país, híjole, muy fuerte, muy presente la obesidad infantil y también en adultos. Creo que es un hábito muy difícil de cambiar de una generación a otra, pero con información podemos ayudar a nuestros hijos
a crecer con hábitos diferentes, no necesariamente con los que nosotros crecimos, pero simplemente la información te ayuda a tomarlo de diferente forma, de hacer igual y algunas cosas diferentes y a prevenir, como decías al principio. Entonces te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por darnos este espacio y por favor dime dónde te podemos encontrar o todas las personas que nos estén escuchando para pedirte ayuda o alguna consulta que necesiten. Al contrario, yo te agradezco a ti, a tu auditorio, de verdad ha sido un placer. Me encanta platicar de la nutrición pediátrica y me pueden encontrar en redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify como Nutripedia by Vane. Ahí me encuentran, me mandan un mensaje y yo siempre estoy pegada al teléfono. Perfecto, y ya saben que en el post del episodio vamos a poner toda la información de la doctora para poder contactarla. Nos encuentran en Instagram como aprender.conciencia y en el canal de YouTube y Facebook como Aprender Conciencia. Soy María Diego y nos escuchamos el siguiente martes. Muchas gracias.